Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde siempre encontraréis las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de vuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo turco. Estamos súper emocionados de teneros aquí una vez más, listos para adentrarnos en el fascinante universo de las celebridades turcas. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un torbellino mediático que ha generado un reciente gesto de la siempre enigmática Hande Erçel y, sobre todo, en la reacción, que ha sido bomba, de Kerem Bürsin. Sí, habéis leído bien. La expareja, que ha mantenido a sus fans en vilo, en un estado constante de esperanza y desesperación, desde su separación, vuelve a ser el centro de atención y las redes sociales están que arden, literalmente echando humo. ¿Qué ha hecho Hande para provocar tal revuelo, para encender de nuevo la chispa de la especulación? ¿Y cuál ha sido la respuesta de Kerem que ha dejado a todos boquiabiertos, preguntándose si estamos a punto de presenciar el resurgimiento de un amor que parecía extinto? Pues seguid viendo este vídeo porque os lo vamos a contar todo, todito, todo. No vamos a dejar ni una migaja de información sin analizar. Antes de que nos adentremos en este drama digno de una telenovela turca de máxima audiencia, con giros inesperados, romances apasionados y secretos ocultos, queremos pediros un favor rapidísimo. Si sois tan fans de Hande y Kerem como nosotros, si os encanta estar al día de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco, si os deleitáis con las últimas tendencias de la moda, o simplemente si disfrutáis de un buen chismorreo de vez en cuando, no nos avergoncemos, a todos nos gusta, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y así ser los primeros en enteraros de todo lo que está pasando, en recibir de primera mano las actualizaciones más recientes y los rumores más calientes. Vuestro apoyo es fundamental, es el combustible que impulsa nuestro canal y nos permite seguir trayéndoos el mejor contenido, el más completo y el más entretenido. Cada like, cada comentario, cada suscripción, nos demuestra que nuestro trabajo vale la pena y nos motiva a seguir buscando las historias más jugosas para compartir con vosotros. Bien, pongámonos serios, bueno, serios a nuestra manera, que aquí venimos a divertirnos y a pasar un buen rato. Como sabéis, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas, una historia de amor de esas que solo se ven en las películas, al menos desde fuera, desde la perspectiva de los medios y de sus millones de fans. Su química en la serie Senkalkapm era innegable, una fuerza arrolladora que traspasaba la pantalla, que cautivaba a la audiencia y que enamoró a millones de personas en todo el mundo. La noticia de que su romance había florecido también en la vida real, de que la magia que se veía en la pantalla era real, auténtica, hizo que la emoción de sus fans alcanzara niveles estratosféricos. Les bautizamos como Anker, un nombre que resonaba con pasión y esperanza, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional, un símbolo de amor y de éxito. Su relación era constantemente analizada, celebrada y por supuesto, envidiada. Pero como suele ocurrir en estas historias, el final feliz no duró para siempre, o al menos, no por ahora. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular, como sombras que se alargan al atardecer, sembrando la duda y la incertidumbre entre sus seguidores. Finalmente la confirmación llegó como un golpe de realidad que sacudió al mundo del espectáculo, la ruptura. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, que no entendían cómo una relación que parecía tan perfecta, tan sólida, tan destinada a durar, podía llegar a su fin. Las razones de la ruptura nunca fueron del todo claras, alimentando aún más la especulación y el debate. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado seguir adelante con sus vidas, han tratado de reconstruir sus caminos por separado, aunque siempre bajo la atenta mirada de los medios y de sus fans, que no pierden la esperanza de una posible reconciliación, que se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de volver. Y es que reconozcámoslo, la química que había entre ellos era algo muy especial, algo que no se ve todos los días, una conexión profunda que trascendía lo físico y que tocaba el alma. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Ahora bien, ¿qué ha pasado recientemente para que volvamos a hablar de ellos, para que Anker vuelva a ser tendencia mundial, para que la llama de la esperanza se encienda de nuevo? Pues bien, Hande Erçel ha protagonizado un gesto que ha revolucionado las redes sociales, que ha desatado una ola de especulaciones y que ha sido interpretado por muchos como una posible señal, una indirecta o quizás no tan indirecta, ahí está la clave, dirigida a Kerem Bürsin. La intriga está servida. Hace unos días, Hande fue vista luciendo un accesorio muy particular,
Un detalle que no pasó desapercibido para los ojos expertos de los fans y de los paparazzi, un collar con un colgante que a simple vista parecía un simple adorno, una pieza de joyería más en su ya impecable colección, pero que al analizarlo detenidamente contenía un significado muy especial. Resulta que el colgante en cuestión era una pequeña llave. Sí, una llave. Y como sabéis, las llaves suelen simbolizar abrir puertas, desbloquear secretos, acceder a algo importante, desvelar misterios. En fin, las interpretaciones son múltiples y cada una de ellas más intrigante que la anterior. El poder simbólico de una llave es inmenso. Pero lo interesante es que poco después de que Ande luciera este collar, las redes sociales se llenaron de teorías, de análisis exhaustivos, de debates apasionados. Muchos fans comenzaron a especular sobre a qué puerta, a qué secreto o a qué persona podría estar refiriéndose Ande con este gesto, con este sutil mensaje. Y por supuesto, el nombre de Kerem Bürsin fue el que más sonó, el que resonó con más fuerza en todas las conversaciones. La conexión era evidente. Algunos argumentaban que la llave podría ser una metáfora de la puerta que Ande está dejando abierta a una posible reconciliación con Kerem, una invitación a retomar lo que una vez fue, una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Otros, más cautelosos, señalaban que quizás se trataba simplemente de un accesorio sin mayor trascendencia, un capricho de la actriz, una simple coincidencia que no debía ser interpretada como una señal. La dualidad de interpretaciones generó aún más expectación. Pero la verdadera bomba, el verdadero detonante de toda esta historia, el elemento que añadió aún más leña al fuego, fue la reacción de Kerem Bürsin. Y es que al parecer el actor no se quedó indiferente ante el gesto de Ande, no pudo resistirse a responder a la indirecta, o no tan indirecta, y decidió hacerlo, a su manera, a través de las redes sociales. El campo de batalla moderno donde las celebridades libran sus guerras y declaran su amor. Kerem publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen aparentemente aleatoria, una foto que a primera vista, no parecía tener ninguna conexión con la situación. En la foto se veía una puerta antigua de madera, con una cerradura oxidada, una imagen evocadora que invitaba a la reflexión. Hasta ahí, nada especialmente llamativo. Pero lo que realmente llamó la atención, lo que hizo que los fans se volvieran locos, fue el mensaje que acompañaba a la imagen: algunas puertas solo se abren con la llave correcta. ¡Boom! La reacción en las redes sociales fue inmediata, explosiva. Los fans de Anker enloquecieron, entraron en un estado de euforia colectiva. ¿Era esta la confirmación de que entre Ande y Kerem seguía habiendo algo, de que la llama del amor seguía viva bajo las cenizas? ¿Estaban jugando al despiste con sus seguidores, alimentando la especulación para mantener viva su imagen pública? ¿O simplemente estaban aprovechando la situación para generar más expectación mediática, para seguir siendo relevantes en el competitivo mundo del espectáculo? Las interpretaciones, como os podéis imaginar, fueron de lo más variadas, desde las más optimistas hasta las más escépticas. Algunos vieron en el mensaje de Kerem una clara alusión al collar de Ande, una respuesta directa a su gesto, una confirmación de que la llave que Ande llevaba era la que abría su corazón. Otros, más escépticos, pensaron que se trataba simplemente de una coincidencia, de una casualidad sin mayor importancia, de una forma de Kerem de mantener su presencia en los medios sin comprometerse. Pero lo cierto es que tanto si fue una casualidad como si no, la reacción de Kerem Bürsin ha conseguido reavivar la llama de la esperanza entre los fans de Anker, ha demostrado que el interés por su relación sigue siendo enorme. Y es que, como hemos dicho antes, la química entre estos dos actores es innegable, la conexión que comparten es palpable, y muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla, protagonizando nuevas series y películas que nos hagan suspirar de amor. Ahora bien, más allá de las especulaciones y los rumores, más allá de las teorías conspiratorias y los análisis exhaustivos, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe realmente la posibilidad de una reconciliación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Estamos ante el resurgimiento de un amor perdido o simplemente ante una estrategia mediática para mantener viva su imagen? Pues bien, la verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos. Tanto Ande como Kerem han sido muy discretos en lo que respecta a su vida personal después de la ruptura, han evitado hablar abiertamente sobre su relación y han tratado de mantener su intimidad lejos del ojo público. No han hablado abiertamente sobre su relación ni han dado pistas claras sobre sus sentimientos, han preferido mantener el misterio y dejar que la especulación siga su curso.
Se han limitado a seguir adelante con sus proyectos profesionales y a mantener una actitud cordial en público, demostrando madurez y respeto mutuo. Sin embargo, algunos allegados a la pareja han comentado en privado que, a pesar de la separación, entre Hande y Kerem sigue habiendo un gran cariño y respeto mutuo, que la relación que construyeron fue significativa y que el vínculo que los unió es difícil de romper por completo. Incluso se dice que han mantenido contacto en algunas ocasiones, aunque de forma discreta y sin llamar la atención de los medios, quizás intentando mantener una amistad a pesar de la distancia. ¿Significa esto que la reconciliación es inevitable, que el destino los volverá a unir? Pues no necesariamente. Pero sí que indica que la puerta, al menos, no está completamente cerrada, que existe una posibilidad, aunque sea remota, de que el amor vuelva a florecer. Y que quizás con la llave correcta, con el tiempo, la paciencia y el entendimiento, esa puerta podría volver a abrirse, permitiendo que Hande y Kerem vuelvan a encontrarse en el camino. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue generando un gran interés y expectación, que su relación ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Sus fans están pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto, cada palabra, en busca de una señal que les permita seguir soñando con un final feliz, con un reencuentro que les devuelva la esperanza. Y nosotros, como buenos fans de este culebrón turco, seguiremos informándoos de todas las novedades que vayan surgiendo, de cada rumor que se confirme, de cada gesto que pueda interpretarse como una señal. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con sus idas y venidas, sus momentos de tensión y sus posibles reconciliaciones? Es una historia que nos mantiene enganchados, que nos hace soñar y que nos recuerda que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo. Así que estad atentos a nuestro canal porque seguiremos desentrañando todos los secretos de esta apasionante historia, investigando cada detalle y compartiendo con vosotros nuestras reflexiones y análisis. Y ahora, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos visto en este vídeo, para asegurarnos de que no se nos escapa nada. Hemos hablado del gesto de Hande Erçel al lucir un collar con una llave, un gesto que ha sido interpretado por muchos como una posible señal dirigida a Kerem Bürsin, como una invitación a abrir una puerta. Hemos analizado la reacción de Kerem Bürsin, que publicó una imagen de una puerta antigua con el mensaje: algunas puertas solo se abren con la llave correcta, una respuesta enigmática que ha desatado la especulación. Hemos visto cómo esta reacción ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Anker, que sueñan con su reconciliación. Y hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las señales y los rumores. En definitiva, hemos tenido una dosis de drama turco en estado puro, una historia llena de pasión, intriga y esperanza. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros analizando este culebrón, sumergiéndonos en el mundo de Anker. Y ahora sí, antes de despedirnos, queremos agradeceros de corazón que hayáis llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que os guste y os entretenga, para seguir investigando y compartiendo con vosotros las historias más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Nos encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos, que el destino los unirá de nuevo? ¿Pensáis que el collar y la publicación de Instagram son simples coincidencias o señales intencionadas, mensajes cifrados que solo ellos pueden entender? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo. Queremos leer todas vuestras teorías y opiniones, conocer vuestros puntos de vista y debatir sobre este apasionante tema. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, si os ha entretenido y os ha hecho soñar, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Anker, y por supuesto, suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, para estar al día de las últimas noticias y rumores del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más rumores y más análisis de vuestras parejas favoritas. Un abrazo enorme. Hasta pronto.